Yo empiezo un poco con el título como pregunta, esta pregunta de si menstruamos libres, que parte de mis reflexiones personales y también profesionales. Yo soy matrona y trabajo en una sala de partos y en un centro de salud. Y bueno, más allá de mi vida personal, he tenido la posibilidad de hablar mucho con muchas mujeres dentro y fuera de mi trabajo y bueno, se me ha ido despertando interés por esta parte del tema, porque sí que parece que hoy en día en la sociedad en la que vivimos, o al menos en algunos sectores, tenemos mucha más información o que es mucho más visible la menstruación, que hay menos tabús, ¿no? Que podemos de algún modo hablar más abiertamente de ella. Y es cierto, pero para mí parte del estigma, aunque ha ido desapareciendo, sigue por ahí. Entonces se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, pero sigue siendo algo de mujeres, algo que se sigue percibiendo como molesto, como incómodo, como no deseable. Entonces, bueno, quería plantear hoy algunos temas, algunas reflexiones o algunas preguntas también de esta libertad menstrual y ver a ver si hay un poco de debate también al final. El título también es una propuesta, porque ya que tantas personas van a menstruar a lo largo de su vida y durante muchos años, bueno, aliarnos un poco para buscar vivir esto con el mayor bienestar posible. Y aquí para mí la sexología aplicada al ámbito sanitario tiene importancia por el hecho de que atiende a personas muy diferentes, con circunstancias muy diferentes que a veces no tendrán tal vez el privilegio de plantearse según qué reflexiones. Bueno, la mitad de la población va a menstruar durante la mitad de su vida, durante unos 35 años, y todos llegamos al mundo porque nos pare una persona que ha menstruado. Entonces, para mí la pregunta y la propuesta son importantes. Algunos datos que se conocen respecto al ciclo menstrual es que en general la información sobre la menstruación se percibe como insuficiente y como tardía, que muchos conocimientos parten de los entornos cercanos o de las propias experiencias, que en el caso de los hombres los aprendizajes se dan muchas veces por sus parejas sexoafectivas que menstruan y que en general lo que se aprende a través de instituciones formales como las escuelas está muy relacionado con la parte reproductiva, biológica y reproductiva, y no contempla las implicaciones sociales del menstrual. Entonces, bueno, todavía se sigue pasando por alto el valor de estos procesos en áreas más sociales, sanitarias, educacionales, de investigación o políticas. Estos son algunos datos de España del año 2022 y después volveremos a ellos, pero bueno, a mí me sorprende que tantas personas tengan dolor, tomen medicación, vean su vida alterada de algún modo. Y cuando se deciden a consultar a los servicios sanitarios, muchas veces las experiencias no son positivas porque las actitudes o las respuestas tienden al no tienes nada, ¿no? Si se descarta una enfermedad importante que se ha avanzado mucho, pero no tienes nada cuando sí pasa algo. Se tiende también a medicalizar, ¿no? Una respuesta muy frecuente es el recetar la píldora, pero para mí es importante el interés que hay detrás en el por qué pasa todo esto. Y es cierto que muchas profesionales intentamos acompañar estos procesos, facilitar herramientas y que desde las instituciones también ha habido un cambio, ¿no? Que hay más sensibilidad, que hay más respuestas a nivel de diagnóstico, de tratamiento y también de iniciativas a nivel educativo para la educación menstrual o para la pobreza menstrual. Pero, bueno, sigue habiendo muchas preguntas sin respuesta. Cuando busqué, preparando la presentación, menstruación, en un banco de imágenes, estas eran las que aparecían, ¿no? Todas relacionadas con el dolor. Después, buscando en Google, pues parece que hay otras un poco distintas, pero el hecho es que hay muchas preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Y al final menstruar es algo fisiológico, como lo es respirar o lo es digerir, pero en general respirar o digerir no duele, puede alterarse, ¿no? El funcionamiento y pueden aparecer desequilibrios, pero a mí me sorprende el desequilibrio entre cómo afecta la menstruación a tantas personas y el interés por el tema. Entonces, bueno, algunas de las reflexiones para mí vienen un poco de la invisibilización de los procesos sexuales femeninos
desde la parte sanitaria, pero desde muchas otras áreas, y que esta invisibilización no es inocente y no es inocua, ¿no? Todo lo que se hace y lo que no se hace también influye en la relación de las personas con sus cuerpos. Somos un sistema súper complejo que se relaciona con otros y dentro de otros sistemas súper complejos, y lo que ocurre en el cuerpo manda mensajes a las esferas psicológicas o emocionales, pero también al revés, ¿no? Entonces lo que entra por la mente o lo que no entra también manda mensajes al cuerpo. Influyen también pues, las esferas sociales, las culturales. En general, todos estos procesos sexuales en las sociedades occidentales están bastante sometidos a una medicalización. La menstruación, la fertilidad, el embarazo, el parto, la menopausia, son fisiológicos y se relacionan todas estas esferas, pero el modelo biomédico tiende a abordar los problemas desde lo físico, desde una forma aislada y cada vez más especializada también. Entonces, sabemos mucho de una parte más pequeña, pero tal vez perdemos un poco la interrelación entre todos los sistemas. Y esto se traduce a nivel social, me parece a mí, porque cuando visibilizamos la menstruación hablamos de lo físico. Tengo dolor, uso la copa menstrual o me pasa tal cosa y hasta ahí todo es tolerable, pero se complica cuando entra el plano psicológico o el emocional o el relacional. Como le estoy cansada, las emociones las tengo a flor de piel, priorizo mis necesidades, ¿no? Aunque podamos hablar de la menstruación, al final la mirada sigue siendo patriarcal y sigue siendo capitalista, y si la masculinidad es el centro y es la referencia, todo lo que la amenaza, de algún modo, puede recibir algún ataque. Y bueno, entramos en el tabú. Uno de los orígenes que se proponen para esta palabra en polinesio tiene dos vertientes, una que es algo sagrado o prohibido y otra que se utilizaba para referirse al flujo menstrual. Y bueno, desde los nombres, ¿no? A lo largo de distintas épocas y en muchas culturas y sociedades, hemos desarrollado los seres humanos una grandísima habilidad para nombrar lo que se quiere ocultar, ¿no? Que es que hay sangre saliendo de vaginas, contracciones en los úteros, y que esto hace que pasen cosas, pero sin tener que mencionar nada de todo esto. Se calcula que hay más de 5.000 eufemismos para referirse a la menstruación en todo el mundo. Aquí tenéis algunos, pero hay muchísimos. Y el tabú menstrual al final es algo universal, está en todas las sociedades, en todas las culturas de alguna forma. Se va transformando, pero sigue existiendo. Parece que en sus inicios algo que pudo asociarse a este tabú es que se le atribuían poderes mágicos a la sangre menstrual, porque se asociaba su falta a la llegada de un bebé, y de algún modo esto se ha transformado en miedo, especialmente para hombres, tal vez a los que no les ocurría. Ha acabado convirtiéndose en prohibición y se ha transmitido a través del folclore, de las tradiciones populares, y ahora veremos algunos que de algún modo acaban todos marginando a las mujeres, separándolas de actividades económicas, políticas o religiosas. Históricamente a la menstruación se le ha atribuido efectos nocivos como tragedias sociales, sanitarias o hasta climáticas, todas sin ninguna base, pero que al final son la justificación para alejar a las mujeres de esta toma de decisiones y de control. Algunos ejemplos, por ejemplo, es que no se permitía a las mujeres estar presentes en bodegas, en matanzas o en cosechas, y la prohibición variaba según cuál era el modelo, la producción local principal. Pues el vino, la producción de embutidos, las aceitunas. Pasaba también en las minas de plata porque se creía que esta podía desaparecer, en los laboratorios de opio en Vietnam porque amargaba la droga, en las refinerías de azúcar porque lo oscurecían, no podían ser chefs de sushi porque sus manos desequilibraban el gusto, y ha habido, bueno, muchas otras que estas tal vez las conocemos un poco más, como la de no cortarse el pelo, no teñirse, no hacer mayonesa porque se corta, no hacer bizcochos porque no suben, y otras como las relacionadas con el agua, que son comunes y tal vez en su origen aparecieron en zonas donde el acceso al agua es más limitado, lo que es o puede ser otra forma de limitar el consumo y de establecer una forma de poder. El no bañarse, no ducharse, a riesgo de que se corte la menstruación, de que se hagan coágulos en el cuerpo, de que te quedes infértil o de hasta que te vuelvas loca por bañarte con la regla. Hay registros, bueno, desde hace muchos siglos de hombres que hacían ciencia, desde la antigua Grecia o la antigua Roma,
hasta científicos de los últimos siglos. En el siglo XIX conoceréis que se generalizó el diagnóstico de la histeria para explicar todo tipo de problemas femeninos que supuestamente eran originados porque su sistema reproductivo se desajustaba. O en el siglo XX se dijo descubrir algo así como la menotoxina que malignizaba la sangre menstrual con experimentos como que se inyectaba a ratones o se estudiaban flores que tocaban las mujeres y se veían que se marchitaban de otra forma, cosas que después obviamente se ha visto que no son ciertas. Y en relación a la religión, todavía algunas religiones conservan esta visión de que las mujeres están sucias o son impuras cuando están menstruando, tienen prohibiciones específicas y tienen también rituales de limpieza o de purificación. Estos son algunos de los muchos que hay. Tal vez este del judaísmo ortodoxo se conoce, ¿no? Las leyes Nidar, en las que durante 7 días se separan, después tienen unos rituales de limpieza, pero el catolicismo, que está mucho más cerca de nosotros, eh, no permitía a las mujeres en ciertos tiempos entrar a los templos o comulgar, y en 2016, no hace tanto, con la visita del Papa a Polonia, se prohibió emitir anuncios de tampones, junto con otras cosas que se consideraban impuras, como la lencería o la cerveza. Su relación con la fertilidad también le ha atribuido poderes mágicos positivos, aunque también errados. En la Francia del siglo XVII se creía que la menstruación de una mujer que no había parido podía apagar un fuego. En Bavaria se usaba impregnada en pañuelos como amuletas. Bueno, y se ha usado como hechizo, como cura para dolores, gota, forúnculos, verrugas, úlceras, etc. Al final es una lista interminable de males o de remedios de una sustancia que paradójicamente nadie estudiaba. Hoy tenemos mucha más información, pero al final sigue habiendo vergüenza, muchas mujeres se incomodan al hablar de la menstruación, sobre todo delante de hombres. Otras no tienen relaciones sexuales no porque no quieran, sino porque se sienten percibidas peor durante el ciclo, de modo que por libres que nos creamos, en nuestra sociedad seguimos teniendo algunas limitaciones. Y pasamos a ver algunos de los rituales que existen en otros países en relación a la menarquía, a la menstruación, al parto o al posparto, que todavía persisten en muchas sociedades del mundo. Durante la fase menstrual en algunas sociedades se aísla a la mujer o se aíslan ellas en espacios separados del resto de personas de su pueblo, normalmente en lo que se conoce como cabaña menstrual o choza o casa menstrual. Y uno de los conocidos, porque hubo noticia el año pasado, es el Chaupadi en Nepal, en los que las mujeres se tienen que marchar a una choza de menstruación y están expuestas a los peligros que haya estando aisladas. Y hubo noticia de una chica de 16 años el año pasado que murió por la mordedura de una serpiente. Hay muchas muy variadas, muchos rituales y muchas tradiciones, y los orígenes y el porqué todavía, bueno, hay mucho debate, ¿no? Mucha investigación. Tiene que ver con este poder espiritual que se le atribuye a la sangre menstrual, que parece amenazante, ¿no? Merecedor de un exilio. Y desde esta visión negativa se cree que estos poderes pueden generar daño, ¿no? A las personas o a las cosechas o a las sociedades. El aislamiento menstrual al final es el nivel más heavy de los tabúes menstruales y exige todo este ritual simbólico de contención del poder de esta sangre, y está impuesta a partir de una visión que es patriarcal y que es androcéntrica. Pero la visión, al final, lo que nos ha llegado, lo que conocemos, aunque incluye todo esto, tal vez tiene otro origen o tal vez hay otras visiones que parten de otra concepción, porque algunas de estas sociedades consideran que los poderes de la menstruación conectan a las mujeres en esta fase con una fuerza superior y que puede traer mensajes beneficiosos para todo el pueblo. Y para ello, las mujeres tienen la opción o la obligación de retirarse a descansar, cuidarse, son relevadas de sus labores habituales y tienen rituales que las conecten con ese poder interno y comparten con otras mujeres pues esa sabiduría. A mí me parece un tema muy interesante
porque en nuestra sociedad hemos perdido un poco los ritos asociados a los ciclos vitales, ¿no? Y las funciones que cumplen tanto a nivel personal como social. Vivimos la fase menstrual como cualquier otra, como si no pasara nada y sin atender a las necesidades y también a las potencialidades que podría tener. Y por último, con este tema, para mí también es interesante plantearnos que la información que tenemos de estos rituales parte en muchas ocasiones de un sesgo, ¿no? Quien estudió estos rituales en general al inicio fueron antropólogos hombres que no pudieron observar lo que pasaba dentro de estas cabañas y por otro lado con una mirada eurocéntrica, ¿no? Con los tabúes que eso también implica. Y existen ahora investigadoras que proponen un acercamiento distinto, ¿no? Desde el feminismo cultural, consideran que tal vez las funciones sociales de esta práctica pueden ser muy variadas, pero que podrían ser posibles lugares de sororidad, de lugares donde reforzar el vínculo entre mujeres y desarrollar su propio conocimiento. Y con respecto al conocimiento, en la investigación ha existido en general, gracias a un puñado de mujeres que han caminado bastante solas y viéndose un poco ignoradas por parte de la administración y de las revistas de élite, ¿no? Que no tenían hasta hace poco ni mucho interés en publicar sobre el tema. Una de ellas es Enriqueta Barranco, que descubrió que la sangre menstrual contenía compuestos químicos sintéticos, ¿no? Que ahora nos suenan más, tales los parabenos, los bisfenoles, que están en ciertos productos de cosmética, por ejemplo, y que funcionan como alteran la función del sistema endocrino. Y otra cosa que planteó Enriqueta Barranco es que mapeó la incidencia por provincias de la endometriosis en España, porque era una enfermedad de la que no se acababan de tener datos y es una enfermedad importante que se ha visibilizado mucho en los últimos años, que provoca un dolor muy incapacitante a muchas mujeres. Otra referente es Geraldine Pryor, que es la fundadora del CEMCOR, que son las siglas de algo así en español como el Centro para la Investigación del Ciclo Menstrual y la Ovulación, que se financia solo con donaciones y con su propio salario y que comparte información en un lenguaje bastante sencillo y hace investigaciones que otros no han hecho. Su contribución así más conocida relacionó los trastornos menstruales con la osteoporosis, pero algunas ideas así un poco revolucionarias que planteó es que en contra de lo que se enseña en las facultades, el ciclo menstrual no es estándar y que estas irregularidades tienen una función protectora, que es adaptativa, ¿no? Y que es reversible también, que sirven de algún modo para proteger de estresores físicos, emocionales. Y otra de las propuestas que hizo es que el interés por el sexo no tiene relación con el ciclo menstrual, que es algo que se suele asociar, ¿no? A la fase ovulatoria, pero ella planteó en sus estudios que no. Y otra de las referentes que os traigo aquí es Carme Valls-Llobet, que es una endocrinóloga catalana, que fue de las que contribuyó a visibilizar el tema de la perspectiva de género en la medicina, mostrando que las mujeres eran invisibles en este ámbito, con temas como que no se tenían en cuenta las diferencias en el modo de enfermar entre hombres y mujeres, en la evolución de sus enfermedades, en la forma en que actúan los medicamentos en función del sexo biológico y que esto generaba retrasos diagnósticos y hasta de tratamiento. Planteó también el tema de los ensayos clínicos, que no incluían, cuando ella empezó a estudiarlo, a mujeres en etapa fértil o en etapa de menopausia. Y es que al final la ciencia no es neutra. Todo lo que ella, Valls-Llobet, escribió hace casi 30 años sobre este sesgo masculino de la medicina se confirmó en el COVID en estos últimos años, porque aunque sí que es cierto que hubo cambios y que los ensayos clínicos de las vacunas sí que cumplieron con una paridad entre hombres y mujeres. En general, cuando las mujeres empezaron a manifestar los efectos secundarios sobre su menstruación al administrarse la vacuna, se encontraron con la habitual indiferencia, ¿no? y la incomprensión al hablar de esto, el darle poca importancia.
que es cierto que se dio en un momento en que los servicios de salud estaban saturados y que después ha habido estudios, pero síntomas como reglas mucho más abundantes, más dolorosas, ciclos más cortos, ciclos más largos, pérdidas entre reglas, síndrome premenstrual, ¿no? En un porcentaje que varía mucho según los estudios, pero que podría estar entre un 40 y un 70% de mujeres. Parece que algo sí que ha ido cambiando a raíz de aquí porque las revistas científicas estaban muy cerradas a publicar sobre menstruación y poco a poco parece que se van abriendo más a ello. Y uno de los temas que es interesante en este ámbito es que se conoce y ya se conocía, y es una evidencia así bastante sólida, que es preferible vacunarse en la segunda fase del ciclo menstrual, que si se hace en la primera, antes de la ovulación, se activan más sustancias proinflamatorias. Y esto es algo que se conoce, ya se conocía antes del COVID, se había estudiado para otras vacunas, pero no sé si os han preguntado a las que menstruáis, si alguna vez en qué fase del ciclo estáis, ¿no? Para plantearlo, porque tal vez es una información que es importante para poder decidir. Y otro de los temas que traigo es el de los anticonceptivos hormonales, no con la visión anticonceptiva, sino con sus usos más allá de la prevención de un embarazo, ¿no? En relaciones heterosexuales y con penetración vaginal, que es el motivo, ¿no? El porqué que fueron creados. Formó parte la píldora, que es el más conocido, formó parte de la revolución sexual y social de mediados finales del siglo pasado y fue además una revolución en historia de la medicina. Desde entonces han habido muchos otros, pero tal vez la píldora es el que se conoce más. Y dentro de todas estas posibilidades que veis, el acceso universal a estos métodos está reconocido como un derecho básico y contribuye, ¿no? A una toma de decisiones sobre la propia sexualidad, sobre la propia reproducción, pero existen otros usos que formaron parte también, ¿no? del proceso de creación de estos fármacos, y otros usos son, por ejemplo, tratar problemas ginecológicos. Si recordáis una de las primeras diapositivas, un tercio de mujeres tiene sangrado intenso, muy intenso, casi 2/3 tienen dolor con la regla, y más de un tercio tienen dificultades para hacer su vida normal. Entonces, a mí me parece mucho. Y en estos casos, sobre todo cuando hay diagnóstico de enfermedad, los anticonceptivos hormonales permiten tratar a las personas que menstruan y que tienen estas dificultades, pues por ejemplo con una endometriosis, con miomas, y les permite vivir su vida de una forma más plena. Pero un poco lo que quiero plantear es otra vertiente, y es el uso de los anticonceptivos hormonales como silenciadores de malestares de los cuerpos que menstruan. Muchas veces las primeras aproximaciones al ciclo menstrual son o porque se desea un embarazo y hay dificultades, o porque hay dificultades en la misma vivencia del ciclo menstrual. Y todavía hoy demasiado la solución es esta que se ve en este recuadrito a la izquierda, que es medicalizar. ¿Sí? Silenciar el dolor, el malestar, con fármacos, con tratamientos, pero sin un trabajo detrás que o para mí no es suficiente para averiguar qué lo está causando, ¿no? Y esto está ocurriendo con la menstruación, se minimizan estos síntomas o hasta se atribuyen a un origen más psicológico, ¿no? Muchas personas sienten dolor al menstruar. Los datos dicen que 1 de cada 5 de las personas que menstruan en España utilizan anticonceptivos hormonales para reducir estos síntomas. Son muchas personas, y no quiero cuestionar el hacerlo, sino el desde dónde lo hacemos, ¿no? Si antes hemos podido conocer lo suficiente sobre el ciclo menstrual, sobre sus fases, sobre los cambios en las necesidades, si sabemos cómo funciona cada método, de qué forma influye en todos estos síntomas, ¿no? De dónde y cómo conseguimos esta información. Y un ejemplo es el de regular el ciclo. Muchas mujeres no conocen que cuando toman estas pastillas y ven su menstruación regular cada mes, lo que está pasando es que se está inhibiendo el funcionamiento de su ciclo en realidad, lo cual tiene unos beneficios, ¿no? Unos efectos que se pueden buscar, pero que funciona pausando la actividad de los ovarios y reduciendo el endometrio, la capa interna, la que sale con la menstruación, y por lo tanto este sangrado, se le llama sangrado por deprivación, está mediado por el mismo fármaco, no es la propia regla.
son cosas que a veces no se conocen y que para mí es importante que se puedan conocer para decidir. Hasta donde conocemos, parece que no hay ninguna razón médica para tener la regla cada mes con estos anticonceptivos y de hecho hay otros anticonceptivos como el DIU hormonal, por ejemplo, o el implante, con los que no se tiene esta menstruación cada mes sin que se haya visto que haya más riesgos por ello mismo. Y por último, el que ha pasado con los anticonceptivos para personas con pene. Hay dos líneas de investigación en este campo. Una es la anticoncepción no hormonal. Estos son algunos de los métodos que se están desarrollando. Y otra de las opciones es la anticoncepción hormonal. Y en este área los estudios para el desarrollo de una píldora masculina se interrumpieron por los efectos secundarios, ¿no?, que se consideraron demasiados. Algunos eran acné, trastornos del estado de ánimo, cambios en la libido, que parecen o son parecidos a los que viven muchas personas que menstruan que toman sus anticonceptivos, ¿no? Entonces, bueno, la última reflexión va por aquí, con el hecho de que el que no haya una píldora anticonceptiva masculina puede deberse a un tema científico, pero también de género, que la justicia social sería hasta a una responsabilidad compartida anticonceptiva, desarrollo para los métodos hormonales, pero también un cambio en las normas de género, de cómo encaramos la responsabilidad en la anticoncepción en estas relaciones heterosexuales y con penetración vaginal. Y ya para cerrar, recupero la frase de Sexpol, a mí me gustaría que pudiéramos aplicarla también al conocimiento menstrual por todo lo que implica en la vida de muchas personas a diario, y creo que la libertad sexual tiene que ver también con el conocimiento del cuerpo, del ciclo, de incorporar los ritmos cíclicos a nuestras vidas ajetreadas y con el atender las propias necesidades y compartirnos también cuando menstruamos y poder reflexionar sobre todo esto. Y dejo algunos recursos que yo propongo a algunas de las mujeres con las que comparto y bueno, a ver si tenéis ganas de debatir o de proponer otros recursos o lo que os apetezca. Gracias.